¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gran Canaria Televisión, a este espacio para hablar en que hoy ponemos la silla en nuestro patio de tertulias para recibir a nada más y nada menos que José Antonio González Pérez. Ahora yo les presentaré un poco protocolariamente quién es y luego ya él profundizará más en eso que siempre nos gusta contar en este programa, que es las cosas desde otro punto de vista, desde no tanto el punto de vista protocolario. Como digo, José Antonio, bienvenido. Muchas gracias, José María. Muchas gracias a Gran Canaria Televisión y a Espacios para Hablar. Estoy encantado de compartir esta tertulia contigo y con los oyentes, claro. Gracias a usted por estar aquí hoy, por haber aceptado la llamada de Gran Canaria Televisión. Don José Antonio, es usted doctor en biología marina, biólogo del Gobierno de Canarias y está en comisión de servicios como investigador asociado y profesor de máster en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Correcto. Pero esto es la parte, como le decía antes a nuestros telespectadores, la parte un poco protocolaria. ¿Y qué otras cosas debemos saber de José Antonio González Pérez? Pues bueno, José Antonio es un chico de pueblo, nace en una villa marinera en Santa Pola, en Alicante, y se cría pues en un puerto de pesca. Mi familia de clase media, inicialmente somos panaderos y después terminamos reconvertidos a armadores de pesca por cosas del azar. Y bueno, uno de los barcos tiene base en el puerto de La Luz y de Las Palmas. ¿Qué tiempos aquellos de los años 70, los años 80, cuando el puerto de esta isla florecía con tanta pesca y tanta flota? Y decidí pues venirme a estudiar biología marina a la Universidad de La Laguna para echarle una mano a mi padre, a mi viejo. Cada vez que entraba al barco pues me venía para acá y le ayudaba en la administración del barco y en todas las tareas que fueran menester. Y de ahí ya pues me licencié, como digo, en biología marina. Después aproveché los lenguados que pescaba mi barco para hacer mi tesina de licenciatura y por último me enamoré de la vieja y hice mi tesis doctoral. Todo ello en la Universidad de La Laguna. Eso le iba a decir, que es usted doctor en biología, pero lo hizo doctor una vieja, ¿no? Sí, me hizo doctor una vieja, efectivamente. Me hizo doctor una vieja, pero menos mal que antes hice el estudio del lenguado y recibí otro apodo distinto al de Pepe el Vieja, recibí otro apodo en el que ya entraremos. Sí, porque si bien es verdad que cuando se le busca a usted para leer sus cosas y tal, tiene así como Superman tiene el alter ego de Clark Kent, el alter ego de José Antonio es Pepe Solea. Yo a veces incluso olvido mis apellidos. Tengo tan asumido el alias, el mote de Pepe Solea, y esto empezó en el año 78, cuando yo estaba en el entonces Centro de Tecnología Pesquera del Cabildo de Gran Canaria, en Taliarte, donde estuve casi 37 años. Estaba, como digo, analizando en el laboratorio mis lenguados del Banco Sahariano, el famoso lenguado sahariano, y un compañero, Pipo Fernández Palacio, me dijo: tú te vas a llamar Pepe Solea. ¿Así? Porque Pepe González hay muchos y eso es un nombre muy común y a ti te vamos a poner Pepe Solea. Es el género científico de los lenguados más comerciales. Y digo, mira, me gusta y además mi madre de segundo apellido es Soler, casi porque por una letra aciertas, y me quedo con ese apellido sobrevenido. Y hasta la fecha. Me ha ido bien, me ha dado ciertas ventajas adaptativas, porque José Antonio González Pérez hay muchos. Me pasa hasta en el Centro Canario de Salud. Dígame el día que nació, porque como usted porque hay 30. 18 que se llaman igual. Y me dan ganas de decirle, busque por Pepe Solea. Bueno, de los muchos trabajos, Pepe o José Antonio, ¿cómo quiere que Pepe, Pepe más corto. De los muchos trabajos, Pepe, que tiene usted, bueno, la inmensa mayoría de ellos están relacionados con el mundo de la pesca. Y con el mundo de la pesca en todas sus vertientes, en el estudio científico de la pesca, pero también con el mercado de la pesca. ¿Cómo nace esa inquietud
ya no solo de ayudar a su padre, como nos contaba ahora mismo, sino esa inquietud de decir, bueno, pues es que además voy a hacerme biólogo marino y encima me voy a doctorar en esto. Bueno, siempre he estado integrado en un grupo de investigación que se ha llamado o bien biología pesquera al principio o en la actualidad ecología marina aplicada y pesquerías. Lo estoy diciendo monosílabo a monosílabo porque de ecología marina aplicada y pesquerías la palabra más importante es aplicada, porque mi inquietud es que en lo que investigo, lo que publico, lo que estudio, tenga una utilidad, un beneficio socioeconómico para la ciudadanía, para la sociedad que al fin y al cabo es la que está financiando las investigaciones y sosteniendo las universidades públicas y antes el Centro de Investigación del Cabildo. Entonces, esa es mi inquietud principal. También tenemos que tener en cuenta que hace bastantes años he desarrollado un vínculo que ahora es irrompible, que es el de la ciencia y la gastronomía. Me interesan todas las aplicaciones científicas y tecnológicas que tengan que ver con gastronomía. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que en gastronomía marinera, en Canarias está todo por hacer. Está ¿Sí? prácticamente todo por hacer. Pero no solamente desde la ciudadanía, sino también desde las administraciones públicas y desde la sociedad civil que tiene capacidad de invertir. Es decir, son tantas las cosas que están pendientes de hacer. Para empezar, si hiciéramos una encuesta, comprobaríamos que el público general no sabe diferenciar bien los pescados de Canarias de los que vienen de fuera. Que eso ya es importante. Que eso para llevar a cabo políticas de proximidad y de producto local ya es un impedimento. Bueno, ahora entraremos, poquito a poco iremos entrando en algo que creo yo que está contenido en un concepto, como es la soberanía alimentaria, en ese concepto. Pero como vamos desandando un poco el camino de cómo fue aquel niño alicantino a este doctor en biología, nos ha contado, bueno, pues qué es lo que ha hecho y cómo ha llegado hasta aquí, pero ¿y ahora qué cosas tiene entre manos? Bueno, en el año 17, en el 2017, paso a dirigir 2 proyectos Interreg de cooperación con socios de Madeira, Canarias y Cabo Verde, Mariscomac, en el que llevo la dirección científica técnica del proyecto, y Macarofood, donde soy el coordinador a nivel de Macaronesia. Los 2 proyectos, Mariscomac y Macarofood, que han dado respectivamente como hijos estos 2 libros que veremos más adelante, me encuentro que el objetivo principal es apoyar la competitividad de las empresas, de las pymes de la cadena de valor del producto pesquero en Canarias y en la Macaronesia. Por tanto, ya me veo abocado a interaccionar con toda esa cadena de valor empresarial. Y de estos 2 proyectos, a su vez, nace un hijo que es el aula cultural Ciencia y Gastronomía de la universidad, porque son las propias asociaciones y sociedades gastronómicas, fundamentalmente Mojo Picón, las que me impulsaron a empezar a hacer algo estructurado, algo programado, hacer los primeros pinitos entre la ciencia y la gastronomía. Entonces decidimos, con el apoyo del equipo rectoral del momento, montar esta aula cultural. Preparando esta entrevista, tuve una parte de una conversación, bueno, toda la conversación fue interesantísima, pero hay una parte de esta conversación, de aquella conversación que tuvimos, que me llamó muchísimo la atención, un término que utilizó con respecto a estos proyectos que tiene en manos ahora. Y el término son 2 palabras, héroes sociales. ¿Esto dentro de qué está enmarcado? Héroes sociales viene de que tuve la inmensa suerte de, en una mesa de trabajo donde el actual equipo rectoral presentó el proyecto Gastrofood ULPGC, trabajar, tener, como digo, esa sesión de trabajo con Andoni Luis Aduriz, un empresario y famoso cocinero del País Vasco, el propietario del laureado restaurante Mugaritz, y conversando con él me dijo muy seriamente: Pepe, si quieres promocionar el pescado local, el marisco local, no te queda otra que
tratar de promover a tu pescador, tu pescadero, tu agricultor, tu ganadero, tu tendero, tu restaurador, promoverlos a la categoría de héroes sociales. Abro yo un pequeño paréntesis por mi cuenta. No solamente van a ser los bien pagados futbolistas los héroes sociales, los productores del sector primario y del sector de la restauración, que nos alimentan, que nos nutren, que nos proporcionan productos frescos, locales, con su esfuerzo, con su trabajo diario, que nos permiten ese bienestar y esa calidad nutricional que ponen a nuestra disposición, tienen que recuperar la autoestima. Tenemos que ponerlos en el lugar que se merecen en la sociedad. Entonces, en relación con esto, les diré que ahora mismo tengo un precioso proyecto entre manos, subvencionado por el Ayuntamiento de Tías en Lanzarote, donde estamos entrevistando a agricultores, ganaderos, pescadores, heladeros artesanos, bodegueros, etcétera, etcétera. Y hasta el punto de que, estoy tan entusiasmado hasta el punto de que el recetario que hagamos con producto local del municipio va a quedar en segundo plano. Me interesa más el aspecto humano, el factor humano de estos héroes sociales. Subir esa autoestima y extraer el maravilloso conocimiento ecológico local que ellos tienen, por ejemplo, para hacer algo que no se ha hecho nunca en Canarias, que es un calendario de temporada de los pescados y mariscos. Y tan necesario. Recibo docenas de llamadas de compañeros que han invertido su dinero, han montado su restaurante y me dicen: Pepe, necesito cambiar la carta y no sé cuáles son los pescados que voy a tener en el mercado frescos de temporada. Ese trabajo no está hecho. Y entonces estoy muy entusiasmado con ese proyecto que tiene, como he dicho, las tres patas. La parte de los héroes sociales, donde también rescatamos cocina tradicional antiquísima de Lanzarote, de principios del siglo pasado. Yo estoy, pero disfrutando como un niño, leyendo la repostería y las mistelas de Lanzarote. Es decir, es impresionante las fuentes de conocimiento que van quedando olvidadas, y si no hacemos esa labor de revitalizar y de rescatar y de reflexionar sobre lo que teníamos y que vamos perdiendo, abocados hacia una serie de modas perversas que nos hacen un poco no bastante, olvidar nuestros orígenes, ¿no? Efectivamente. Una de las cosas que nos hemos olvidado, y la citaba ahora mismo, es la importancia de recuperar los hábitos alimenticios y nutricionales con respecto a la temporada. Es decir, comer de temporada es un significado tan profundo, tiene tanto significado, porque implica armonizarse un poco con la naturaleza. Es decir, yo puedo comer nueces en verano, sí, pero me las tengo que traer de California porque las nueces son de otoño. Entonces, volver a recuperar esa tradición de comer lo que la naturaleza nos va dando en cada estación del año requiere de ese conocimiento, de que nos familiaricemos con los productos de esas temporadas. En un programa Contrapunto que tenemos aquí también en Gran Canaria Televisión, nuestro director, Antonio María Reyes, tiene una frase que a mí me gusta mucho: lo que no se conoce no se quiere. Entonces, me parece una idea espléndida esa que usted acaba de nombrar, de hacer un calendario, por lo menos con respecto a la pesca, en tanto en cuanto a la pesca de temporada, que ayude tanto a los empresarios de la gastronomía como al propio consumidor cuando va a la pescadería a saber qué es lo que puede comprar fresco. Y esto me lleva a un comentario que usted hizo anteriormente. Porque todo el que lo conoce a usted, Pepe, suele decir que allá por donde va, habla muy bien de los productos que salen de estas aguas atlánticas que bañan Canarias, que usted es capaz de decir, incluso y de afirmar a boca llena, que encontramos los mejores pescados y mariscos del mundo. ¿Esto usted cree que realmente la sociedad canaria es consciente de estas joyas que tenemos? No es consciente para nada, pero es una verdad absoluta, con hechos científicos probados. Es decir, la geografía, la oceanografía, el emplazamiento de las Islas Canarias, la inmensa riqueza, porque tenemos una despensa marina con una variedad y una calidad
que puede estar alrededor de las 200 especies, que explotan nuestras pesquerías artesanales. Somos la única comunidad autónoma de España absolutamente artesanal en el tema de la pesca. Es decir, los pescados se capturan uno a uno, generalmente con anzuelo. Esto no existe en ninguna otra parte del Estado. Entonces, tampoco tenemos industria pesada, sobre todo en las islas no capitalinas, con lo cual aquí no hay una contaminación como puedan ser los grandes polígonos industriales. Tenemos unas aguas limpias, oceánicas, abiertas, que están permanentemente barridas por la corriente fría de Canarias, que fluye de norte a sur, con lo cual se produce una especie de barrido, y también estamos permanentemente barridos por los vientos alisios, que fluyen de noreste a suroeste. Por tanto, en general tenemos que decir que nuestros ecosistemas son prístinos, son no vírgenes, pero prístinos, están limpios, están este es uno de los potenciales carentes de contaminación. Claro. Los estudios que se han hecho, los resultados que conocemos es que nuestros pescados no tienen niveles de metales pesados, no tienen esa toxicidad que podríamos encontrar en otras partes del mundo. Por tanto, son totalmente inocuos y adecuados para la alimentación. Pero insisto en lo de la despensa. Es decir, una variedad como la que hay en Canarias es imbatible. Luego, si quiere, ponemos algunos ejemplos. Es imbatible, no lo encontramos en ninguna otra parte del mundo. Podríamos poner el ejemplo de los atunes o del pescado azul o muchos otros pescados. O podemos hablar de la vieja o de lo que queramos. Pero la variedad y la calidad que hay aquí no la vamos a encontrar en ningún lado. Claro, estos son uno de las dos fortalezas. Pero hay que creérselo. Claro, porque los portugueses se lo creen y presumen de ello, pero nosotros carecemos no ya del marketing, sino también no creemos en nuestro potencial. A lo mejor es que no lo conocemos, como decía antes usted, porque insisto en esa frase magnífica de lo que no se conoce, no se quiere, y uno no se puede sentir orgulloso de aquellas fortalezas que tiene, en este caso, nuestra pesca, si no las conocemos, y de ahí la importancia de investigadores como usted y de sus investigaciones en el marco de la universidad, en este caso de Las Palmas de Gran Canaria. Decíamos que una de las fortalezas es la pureza de nuestras aguas, y la otra fortaleza es lo artesanal, las artes artesanales de nuestros barcos pesqueros. Podríamos profundizar un poquito más, ya que lo otro, la limpieza de las aguas ya las explicó, pero ¿cuál es la importancia tan fuerte, incluso a nivel ecológico, de una pesca artesanal? Bueno, la pesca artesanal ejerce un impacto muy corto, muy moderado sobre el ecosistema. Aquí no tenemos ni grandes artes de arrastre que están alterando los fondos marinos, ni tenemos los grandes cerqueros que capturan atunes, diciéndolo coloquialmente, al taponazo, ni tenemos esos enormes palangres de superficie que van desde Alicante hasta Palma de Mallorca, es decir, y matan absolutamente todo lo que encuentran. Aquí, vamos a ver, esto es un archipiélago volcánico. Los diferentes ecosistemas que podemos encontrar son pequeños, son exiguos y son frágiles. Entonces no hay espacio para arrastrar, afortunadamente. No hay espacio, se imagina que un día un ferry que vaya de Las Palmas a Tenerife se quede atrapado en un palangre de superficie de 100.000 anzuelos o de 1 millón de anzuelos, es decir, todo es a pequeña escala y por tanto la pesca artesanal está en equilibrio, en armonía con su entorno, con el ecosistema que tenemos en las islas. Y a veces sí, ponemos la alarma, nuestro trabajo también es exagerar un poco para que no se produzca ningún descontrol, pero desde mi punto de vista creo que la pesca artesanal está en una armonía aceptable con el potencial de los recursos y con el medio ambiente. Y en este potencial de recursos y de respeto al medio ambiente, ¿en qué entorno marino, en qué áreas marinas se puede desarrollar? ¿Hasta dónde pueden avanzar nuestros pesqueros artesanales con estas características precisamente de artesanal? ¿Hasta dónde podemos avanzar y pescar con seguridad?
Bueno, normalmente siempre hemos pescado hasta el borde de la plataforma de las islas, por término medio 200 metros de profundidad. Yo he tenido el honor y la suerte de, cuando estaba en el Instituto Canario de Ciencias Marinas, haber participado, generalmente dirigido, proyectos que han rascado en profundidades mayores. Entonces ahora tengo el honor y la satisfacción de comprobar cómo algunas cofradías, no unas, sino bastantes, ya se van dotando de artes especializados y de barcos adecuados y de tripulaciones entrenadas que están accediendo, pues por ejemplo, a los grandes cangrejos de profundidad. Es el caso del cangrejo buey, de la centolla de profundidad o araña de profundidad, el cangrejo rey. Aquí en la zona de Telde se pescan estos tres cangrejos y los podemos ver en las grandes superficies, sobre todo en Navidades, incluso que se comercializan vivos. Por no hablar del fenómeno de mis amigos de la Santa en Lanzarote, que se han especializado en la pesca de camarón soldado, que exitosamente ellos han registrado como gamba de la Santa comercialmente y les va muy bien. Precisamente las nasas que ellos usan son las que yo traje de Alicante en 1980 y algo. Y bueno, eso me llena de orgullo. También ahora mismo están a más profundidad, a sobre 900 metros, pescando carabinero de la Santa. Les funciona bien la marca y hay que quitarse el sombrero. Pero también he estado hace poco en La Tiñosa, en Puerto del Carmen, y he comprobado cómo ya hay barcos que descargan crustáceos de profundidad. Y en el Hierro también se pescan crustáceos de profundidad, y en Mogán, y en Tenerife, la zona de Candelaria. Es decir, los crustáceos de profundidad se están incorporando como una alternativa de producto gourmet complementaria a las pesquerías tradicionales habituales, que en algunos casos, si todos vamos a papas, pues complicado que la papa tenga un precio adecuado. Entonces, si todos vamos a atún o a atúnidos, pues tenemos la problemática actual de la complicación con obtener cada vez cuotas mayores y de que el recurso alcance a todo el mundo. Entonces, está muy bien, y la Dirección General de Pesca nos está apoyando en ese sentido, está muy bien diversificar. Es decir, como tenemos una despensa enorme, pues vamos a darle un ingreso complementario en la filosofía de pescar poco y vender caro. Insisto, eso es un producto gourmet, crustáceos de profundidad. Y bueno, no lo estaremos haciendo tan mal cuando el Banco Mundial, en un proceso competitivo, nos ha aprobado una consultoría que estamos llevando a cabo en Cabo Verde, donde estamos acondicionando 3 barcos para pescar camarón soldado. Ojo, previamente hemos hecho 15 años de investigación y hemos evaluado el recurso. No es llegar a ver qué hay. Es decir, se da la circunstancia de que todos los estudios pesqueros y biológicos y hasta promocionales ya están hechos. Ahora vamos a enseñar a pescar a los barcos, pero con todos los conocimientos biológicos, tecnológicos y recursos cuantificados. Es una vez más la ciencia a disposición de la vida cotidiana, en este caso del mundo de la pesca. Nos ha explicado usted cómo se pesca, en qué áreas y sobre todo en qué cotas de profundidad, pero hay este tema, el tema de la pesca, en Canarias despierta muchos intereses. Intereses ya no solo económicos o no solo comerciales o no solo gastronómicos, sino incluso de la propia gente, de la gente de la calle me refiero. Entonces, si usted me permite, le voy a leer un mensaje que nos mandaron cuando se enteraron de que iba a venir usted a Espacios para Hablar y que este iba a ser el tema que íbamos a tratar. Y nos dice, ¿puede entenderse la actividad pesquera sin mirar hacia el banco sahariano? Esa es la pregunta de uno de los espectadores de Espacios para Hablar, que nos traslada, ya que estamos ahora, y hemos hablado de cotas de profundidad, vamos a hablar ahora de longitudes, de distancias. Vaya. Yo creo que no, que el tertuliano tiene razón. No puede entenderse la pesca sin una mirada cariñosa y de añoranza y retrospectiva hacia el entonces denominado Banco Pesquero Canario Sahariano. Antes le expliqué que mi origen, mi llegada a Canarias se debe a eso, a que teníamos un barco en el Banco Sahariano. Pero es que pensemos que
las especies pesqueras del banco sahariano forman parte de nuestra idiosincrasia y de nuestro acervo cultural y de nuestros platos más típicos. Recordemos que el sancocho canario, la materia prima fundamental es el cherne moruno, el cherne blanco, que no nos confundamos, no es de aguas Canarias, pero lo tenemos asumido como si fuera nuestro. Y lo mismo ocurre con la corvina, que no es de aguas Canarias, pero ¿quién no ha comido corvina? ¿O quién no ha comido lenguado perro? ¿O quién no ha comido calamar sahariano? Es decir, para nosotros el Sáhara sigue teniendo unos vínculos y ahora los mantiene comercialmente, porque el principal puerto de Canarias en la actualidad es el aeropuerto de Gando. Ah, sí, claro, eso es muy interesante, sí. Las toneladas de pescado del banco sahariano, desde Marruecos hasta Senegal, que están entrando semanalmente, son las que nos permiten atender a esos más de 15 millones de turistas y 2 millones de residentes. Porque como es lógico, la pesquería artesanal no es capaz de abastecer el 100% de la demanda. En una de sus muchas publicaciones, de las que hoy tenemos aquí dos, creo que tiene alrededor de 10, o usted me corrige. Sí, una quincena. Una quincena. Concretamente en este Atlas Gastronómico de Pesca en Canarias, usted le presta una especial atención a una diferencia que a mí me pareció, cuando lo leí, tremendamente curiosa y tremendamente importante de trasladar al consumidor, porque es enriquecedor, es un conocimiento enriquecedor que permite ir a comprar a la pescadería con criterio. Usted diferencia entre pescado azul, escómbridos, túnidos y atunes. Háblenos un poquito de esta diferencia. Efectivamente, son 4 conceptos que van disminuyendo en su complejidad. En primer lugar, podríamos hablar del pescado azul. Como yo entiendo que es pescado azul, es decir, todo pez con el lomo, con el dorso de color azulado, por eso es pescado azul, pero vamos a la parte técnica, con más de 5% de grasa en su porción comestible. Es decir, en su musculatura, lo que nos comemos, hay más de un 5% de grasa. Y la mayoría de esas grasas son cardiosaludables, son omega 3. Bien, entonces, ¿cuántos pescados azules tenemos en aguas de Canarias? Pues 32 especies. ¿Sí? Somos un paraíso de pescado azul, que pertenecen a 12 familias zoológicas, desde el longorón y la sardina, pasando por la caballa y el bonito listado y terminando los atunes. Es decir, hay una despensa impresionante de pescados azules. Vamos a fijarnos en la familia, este grupo de pescados azules, para responder al reto, didácticamente lo vamos a equiparar a Europa. Los pescados azules son Europa. Hay muchos pescados azules, una treintena, pertenecientes a muchas familias, eso es Europa. Siguiente nivel de complejidad. Vamos a seleccionar la familia más importante de los pescados azules. ¿Más importante por qué? Pues en volumen de capturas y en economía, en producción de beneficio. Los escómbridos, muy fácil de recordar. De la palabra escombro, pues nos acordamos de escómbridos. Los escómbridos son la caballa, el bonito listado, la sierra, el peto, los atunes, esos son los escómbridos. Entonces, tenemos una docena de escómbridos, 10, 12 escómbridos en Canarias. Una riqueza y una variedad impresionante. En este caso, los escómbridos sería equiparable a la Unión Europea. No todos los países de Europa están en la Unión Europea. Es una familia más que es la Unión Europea. Tercer nivel de complejidad. Dentro de los escómbridos encontramos lo que los técnicos llamamos una tribu, la tribu de los túnidos, técnicamente los tunini, que tienen una característica fisiológica muy importante. Tienen la capacidad metabólica de calentar su cuerpo, de mantener una temperatura elevada, que junto con esa musculatura en paquetes concéntricos muy bien irrigada, pues le da una capacidad de natación enorme. Son los grandes nadadores pelágicos. Y propongo una regla mnemotécnica para recordar quiénes son los túnidos. Entonces la regla mnemotécnica es la palabra maba.
M por melva, A por albacoreta, B por bonito listado y A por los 4 atunes, MABA. En total son 7 especies de túnidos. De 15 que hay en el océano mundial, 7 están en Canarias. Hombre. Caramba, eso ya nos va dando una idea de que algún provecho mejor que el que actualmente obtenemos tendríamos que sacar de eso. Bueno, estamos en el nivel de España. Los túnidos serían España, dentro de la Unión Europea. Y nos queda, ya habrán adivinado, el último nivel, que es Canarias. Solo pueden recibir el nombre de atún las especies del género Tunnus, que tienen unas características morfológicas concretas, claras, en las que no vamos a entrar ahora porque sería muy técnico. ¿Cuántos atunes tenemos en Canarias? Pues mire, de los 8 especies que hay en el océano mundial del género Tunnus, 4 nos visitan periódicamente. Generalmente no fallan ningún año. Tenemos el 50% del género Tunnus mundial migrando por la zona, transitando por las zonas de Canarias. Eso sería Canarias, y termino enseguida, José María. Si nos centramos solo en el atún rojo, que en general en el mundo de la pesca se le denomina patudo aquí en Canarias, tenemos los nombres portugueses cambiados, completamente mezclados y cambiados. Si nos fijamos solo en el atún rojo, en los grandes mercados pesqueros del mundo, solo se reconocen 3 especies como atún rojo. Y de las 3 que hay en el mundo, una está en Canarias. Es decir, no es para matarnos. Vamos a ver, no tendríamos que tener restaurantes temáticos. Efectivamente. Como mínimo uno en cada isla y ser esto un santuario de peregrinación para venir a comer en cola pescado azul de Canarias, de aguas limpias, atlánticas, pescado artesanalmente, en un país europeo, controlado veterinariamente, con todas las garantías, es decir... Para matarnos. Es decir, a veces en las reuniones de economía azul, cuando hablamos de pesca, otras profesiones, colegas de otras profesiones nos miran extrañados y están equivocados. La pesca todavía tiene que dar mucha de innovación y tiene que contribuir a la economía azul. No es para nada un subsector que se va a extinguir ni que tiene que ser olvidado, para nada. La pesca tiene un potencial enorme, pero para eso tenemos que dejar el valor añadido en Canarias. Tenemos que empezar a filetear, a transformar, a utilizar tecnología moderna e innovadora, abatidores de temperatura, envasar al vacío, etcétera, etcétera, y proporcionar un producto de calidad a nuestra industria turística y a nuestra restauración. Hablando de atunes, me acordaba yo de una conversación que tuve con un amigo que tiene un barquito pesquero es de la aldea de San Nicolás, aquí en Gran Canaria. Y me decía, se lo traslado a usted este recuerdo, esta anécdota, para ver si me lo puede explicar, enriqueciendo aquella explicación básica que me dio este amigo. Él decía que salía con su barquito y pastoreaba los atunes. Es decir, era capaz de meterlos debajo de su barco y allí darles de comer. ¿Esto se puede hacer? Yo creo que su amigo lo que le estaba explicando es que con el motor parado, con el barco al garete, con el ruidito de ese motor, con el calorcito y la sombra que proyecta el barco, y sobre todo, si lo ayudamos con carnada viva, se produce una concentración, lo que los pescadores llaman frasquera o fresquera, depende de las islas, alrededor del barco, donde los túnidos quedan mansos, pues precisamente disfrutando de esa sombra, de ese calor, de ese ruidito. Lo que no saben ellos es que después viene el brillo de los anzuelos, que los vuelve locos y es cuando son pescados. Entonces, efectivamente, por eso se llama arte de pesca, porque es todo una serie de estrategias, un arte para convencer al túnido para que muerda el anzuelo incluso sin carnada, porque la carnada viva se va lanzando al mar, se va botando y los pescados pues... Claro, al final es una fresquera, es una pequeña granja ahí debajo. Los pescados enloquecen, claro, y van al anzuelo limpio, tanto de la caña, de la bamba, como de la liña. Me decía usted antes que tenía
en estas dos últimas publicaciones de las que hablábamos con el Atlas Gastronómico de la Pesca en Canarias, que pertenecía a un proyecto en concreto, el proyecto Mácaro Food. Mácaro Food. Mácaro Sí. Food. Aquí además tenemos el privilegio de que las ilustraciones están hechas por el gran fotógrafo y amigo, además, Tato González. Y la finalidad de esta publicación es dar a conocer todo esto que usted nos está explicando, pero además facilitar una guía gastronómica, incluso con recetas, ¿verdad? Esta era la finalidad de esta publicación. En primer lugar, déjame que agradezca tanto a Tato González, que acabas de nombrar, y como a Yuri Millares el magnífico apoyo que me dieron para llevar a cabo el proyecto. Los tres nos pateamos Canarias, la geografía marinera de Canarias durante 3 años, como también a los compañeros de la Universidad de La Laguna, que participan en algunos de los capítulos y que están llevando a cabo iniciativas interesantísimas en Tenerife, como es acercar lomos de atún, lomos de bonito a las escuelas. Es una iniciativa dentro de Mácaro Food que se denomina Ecocomedores, en colaboración con la Consejería de Educación, y eso, me quería acordar de ellos y agradecerles. Aquí tuve la suerte de contactar con 70, 80 cocineros y cocineras de toda Canarias, y nos vimos desbordados, el presupuesto se quedó chico, entonces tenemos 61 recetas publicadas en papel y 110 en formato HTML en la web. Les animo a que visiten la web de macarofood.org, por favor. Ahí se podrán descargar gratuitamente, por supuesto, pues toda la serie de recetarios, publicaciones, informes que hemos hecho tanto de Mácaro Food como de Marisco Mac. Y me gustaría resaltar de esa publicación, aparte de ese trato humano que cada vez le doy más importancia en mis proyectos, con todos los cocineros y cocineras y propietarios de restaurantes, en definitiva, porque los proyectos, como dije antes, van destinados a las pymes, y las pymes, las pequeñas y medianas empresas, hay que dinamizarlas, apoyarlas, ayudarlas y para mejorar su competitividad. Al final también me gustaría destacar que hay un anexo muy interesante donde hemos colocado las 80 materias primas marinas canarias que llegamos a trabajar por orden creciente de contenido graso. De tal manera que hay un índice, hay un anexo, donde podemos consultar el bloque de los mariscos, la mayoría son magros, aunque algunos cangrejos son grasos, los pescados magros o blancos, los pescados semigrasos, que ahora contaré una anécdota, y los pescados azules o grasos. La anécdota es la siguiente. Me encontraba con un cocinero realizando precisamente recetas del proyecto en un hotel de 5 estrellas de Tenerife, y me decía, bueno, se puede decir el nombre, sí, claro. El gran Braulio Simancas, como dice él, con mis 4 abuelos gomeros, cocinero tinerfeño, y me comentaba: Pepe, ¿verdad que el medregal no es un pescado azul? Es que no sé qué decirle a mis clientes. Digo, no, el medregal es un pescado semigraso. Ah, pues mira, esa palabra no la tenía yo controlada. Digo, mira, te lo voy a explicar claro. Tú te manejas en pescado blanco y pescado azul. A los pescados semigrasos llámales pescado verde. Y así sigues con el código de 3 colores de semáforo. Es muy sencillo. Blanco magro, verde semigraso y azul graso. Y el hombre quedó súper contento. Nuestros telespectadores no lo saben, pero el otro libro que está más cercano a nuestro invitado, el mercado pescadero en Canarias, todavía no está editado, no está, bueno, editado sí está, pero está en imprenta, lo tenemos todavía prácticamente calentito, pero aquí lo tenemos en primicia, ya impreso, encuadernado, y por eso le voy a pedir a nuestro invitado de hoy que nos explique cuál es la estructura un poco de este libro al que subtitula Guía del Consumidor de Pescado. Esto entra dentro de otro proyecto, así como el anterior era Mácaro Food, el proyecto que lo embarcaba. Ahora, en este caso, es Marisco Mac. Y ambos pertenecen o están financiados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
insisto, le voy a pedir que nos explique un poco cuál es la estructura y la motivación que llevó a nuestro invitado a hacer este proyecto de la Guía del Consumidor de Pescado. Muy bien. El libro consta de... No sé si es una tontería lo que voy a decir, pero le voy a agradecer al confinamiento del COVID que haya tenido tiempo No, al contrario. de centrarme Claro. y de exprimir mis neuronas para hacer algo que hacía mucho tiempo que me apetecía hacer. Tenía financiación en uno de los proyectos, y me lancé. Entonces, el libro, lo voy a acariciar, el libro consta de 3 capítulos. Hemos puesto la vieja en la portada y hemos puesto un barquito de Taliarte que se llama Paquita Pérez en la contraportada. Mi madre se llamaba Paquita Pérez, no es trivial que hayamos elegido ese barco. Entonces, en el primer capítulo, algunos compañeros conmigo hemos hecho una actualización descriptiva y un diagnóstico de las pescas artesanales canarias. Pero en la parte final hemos hecho una discusión profunda que nace de un seminario que celebramos muchos años atrás, y era decir cuál era la situación de los recursos y qué había que hacer desde el punto de vista de la investigación, de la gestión, para mejorar el bienestar de los pescadores en definitiva. No olvidemos lo que dice la FAO. Una pesquería se compone de 3 componentes en equilibrio: el componente humano, la flota y el recurso pesquero. Es decir, no gestionemos solo pensando en el recurso, no nos olvidemos de los otros 2 componentes que tienen que estar siempre en equilibrio. Ese es el primer capítulo. En el segundo capítulo dijimos, caramba, me he olvidado una cosa importante. Después de muchísimos años, en el primer capítulo, estimamos cuál es la aportación de las pesquerías artesanales al PIB regional. Y determinamos que era del 0,2. Caramba, si lo comparamos con el turismo, que es el 35, podríamos decir que es muy bajo, pero no es muy bajo, porque el turismo también utiliza el pescado. Sí. Es decir, es un subsector primario, la pesca, donde una serie de productos, los productos de la pesca y de la acuicultura, se insertan, se introducen en una cadena de valor. Por medio está la comercialización, está la transformación, está el mantenimiento de la flota. O sea, hay una serie de actividades alrededor de la pesca que también hay que tenerlas en cuenta. La pesca artesanal es un 0,2 en tanto en cuanto sector primario, pero en tanto en cuanto también es un tractor que dinamiza otros subsectores de la economía, pues ese 0,2 hay que verlo en su justa medida. Como decía, en el segundo capítulo nos planteamos qué es el mercado pesquero canario global, es decir, todos los productos de la pesca y de la acuicultura que entran en Canarias en un año. ¿Alguien lo conoce? Dijimos, no, pues lo tenemos que conocer. Entonces empezamos a tocar puertas, aeropuertos, puntos fronterizos, grandes puertos, en definitiva, todo lo que importamos y entra por nuestros puertos y por nuestros aeropuertos, además de la pesca artesanal. Y entonces fíjense que la pesca artesanal aporta 11.500 toneladas de pescado anual, un promedio en el último quinquenio, unas 11.500 toneladas. Y llegamos a estimar, trabajando durante meses y meses y meses, toda una información que viene encriptada, que hay que descifrar porque viene con códigos de importación, con numéricos, con nombres científicos, procedencia de casi 70 países, impresionante. Cuando pusimos toda esa información en claro, nos dimos cuenta que el mercado pesquero canario en el año 2019 se compone de 90.000 toneladas. 90.000 toneladas. El cociente, la relación, la división entre lo que nosotros producimos, pescado local, y lo que nosotros consumimos, la totalidad del mercado pesquero, nos da una estimación de nuestra autonomía, de nuestra soberanía alimentaria. Ahí voy a llegar yo ahora.
Es decir, si dividimos 11.500 toneladas entre 90.000, sale un 23. Es decir, tenemos un 23% de soberanía alimentaria referida al producto acuícola. Pescado, pesca y acuicultura. Vamos a... ¿Es alto o es bajo? Hombre, me pone usted en un brete porque me faltan los otros datos comparativos, pero particularmente, a mí me parece que como Producto Interior Bruto de un solo mercado puede estar bien, pero hablando de soberanía alimentaria, a lo mejor me quedo hasta un poco bajo. Entonces, lo primero que creo que habría que definir es el concepto de soberanía alimentaria para después determinar si este 23% es más o menos alto y sobre todo la importancia que tiene esto que estamos hablando esta tarde en esta tertulia, y es el aprender a conocer nuestras fortalezas para poder no solo disfrutarlas, sino además impulsar el comercio y el consumo de esto que es nuestro y que sí, que puede ser nuestra propia riqueza y que parece ser que no lo está haciendo. ¿Qué debemos entender entonces por soberanía alimentaria? Pues soberanía alimentaria es dividir lo que producimos entre lo que consumimos. Es ese simple cociente. Eso nos da un porcentaje, una tasa, que en este caso es del 23%. ¿Cuánto pescado producimos? 11.500 toneladas. ¿Cuánto pescado consumimos? 90.000 toneladas. Claro, nosotros no somos una región como La Rioja o como Castilla-La Mancha. Nosotros somos un archipiélago eminentemente turístico. No hay que olvidar que si somos 2.200.000 habitantes, también nos han visitado antes de la pandemia más de 15 millones. Entonces, esas bocas hay que alimentarlas. Es decir, hay que traer mucho producto marino para la hostelería, la hotelería, el canal Horeca, catering, restauración de proximidad. Sí, tenemos una demanda fuerte de pescado. Claro, pero en esa comparativa, esto es en cuanto al índice de capturas con respecto a lo que consumimos y a lo que exportamos e importamos. Bueno, pero también podemos hacer esa misma cuenta a nivel de ingresos, a nivel de economía. Es decir, ese 23% a nosotros nos reportan unos ingresos determinados, pero sin embargo no gastamos en comprar otros ingresos que, obviamente, por volumen, solamente por porcentaje mayor, es mucho más. Entonces, ¿podríamos considerar que ese 23% es alto o bajo con respecto a ingresos y gastos? Yo me fío de lo que dice la FAO. La FAO, que maneja estudios de todas las partes del mundo, dice que, y sobre todo en territorios insulares, ¿no?, dice que las cifras deben andar alrededor del 40%. ¿Por qué? Porque está demostrado que niveles de autonomía alimentaria del 40% producen más bienestar social, claro, producen más trabajo cualificado, producen más economía. Es decir, son economías más viradas al producto local. Porque si la economía está totalmente virada a los 4 grandes importadores, pues digamos que la economía, la riqueza no está lo debidamente distribuida que debería estar. Perdona un momentito. Sí, claro. Si queremos que Gran Canaria sea una ecoisla, estamos de acuerdo con las políticas del Cabildo, totalmente. Y tenemos que trabajar en ese sentido, en el sentido de ser cada vez más sostenibles, cada vez más respetuosos con el medio ambiente y cada vez más apostar y priorizar el producto local. Entonces, desde esa perspectiva, el Cabildo siempre nos tendrá trabajando a su lado. Claro, hay un reto, realmente hay un reto que viene casi en el fondo de toda esta conversación, y es que la ciudadanía no conoce todas estas fortalezas que tenemos en el caso del mercado pesquero, y por tanto mi pregunta es, ¿se está haciendo lo suficiente para que la ciudadanía conozca todas estas cosas? Estas investigaciones que usted lleva a cabo a través de, o en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no sé si la de Universidad de La Laguna también lo lleva por su parte, en conjunto las dos universidades, sus publicaciones científicas, sus publicaciones más populares como este
atlas gastronómicos o incluso tertulias como esta, ¿son herramientas suficientes para llevar esa información a la ciudadanía o tendríamos que tener un poco más de imaginación para ser más eficientes en esa comunicación? Efectivamente, pusiste el dedo en la llaga. Yo creo que son granitos de arena, son contribuciones, pero hay que ser más creativo. Tenemos que innovar más en las herramientas que utilicemos. Para empezar, yo he hecho en falta llevar a los niños y a las niñas a los mercados. Es decir, no veo, porque aquel refrán de que moro viejo no aprende idiomas, es decir, tenemos que empezar a educar ya desde los niños. A los niños hay que llevarlos a los mercados. Muchas veces lo he propuesto y no ha conseguido. En las actividades municipales, en las ferias que se montan, tendría que haber una parte para los niños, para empezar a educar a los niños, no solamente en qué es nuestro y qué es foráneo, y en los diferentes tipos de pescado que hay. Pescado, hablo ahora de pescados como pueden ser verduras, como pueden ser carnes, sino también a aprender a administrarse. Es decir, les podríamos dar dinero del Monopoly para que fueran a comprar. Que aprendan a comprar y saber qué es lo que compran y administrarse. Eso por un lado. Por otro lado, yo soy partidario de reforzar y potenciar. Desde nuestra modesta medida en Macarofood y Mariscomac hemos hecho todo lo que hemos podido. Reforzar y potenciar los contenidos de las competencias de los estudiantes de hostelería y turismo, tanto de la parte pública como de la parte privada, porque Canarias, con el modelo de crecimiento que tiene, con el modelo turístico, que es el predominante, y eso parece ser que no va a cambiar, necesitamos más y mejores profesionales de compras en la cocina y en las salas. Es una de las carencias actuales de cualquier inversor que quiere montar un negocio, buscar a los profesionales adecuados. Insistir en lo que antes hablamos de los héroes sociales, subir la autoestima de los productores primarios. Y bueno, estas son 3 ideas que se me ocurren que serían creativas y que podíamos poner en marcha. Hombre, yo creo que una oreja debería poner también el gobierno de Canarias, en tanto en cuanto, universidades pues no depende del gobierno de Canarias, pero en la Consejería de Educación sí. Y bueno, esto que acaba de citar nuestro invitado de hoy, que los niños vayan a los mercados, que se pueda acercar el consumo, la independencia económica, el aprender a manejarse con dinero, pero en concreto a diferenciar en el caso que nos trae hoy, pues lo básico dependiendo de los niveles educativos del mundo de la pesca, que es este pescado, que es este otro, pues le va a permitir, entre otras cosas, ir adquiriendo amor por lo suyo e independencia económica, como decía nuestro invitado ahora. Antes citaba usted una expresión, Pepe, que me hizo saltar una lucecita. Cuando vamos a hacer un sancocho siempre utilizamos un cherne, cuando vamos a utilizar, siempre utilizamos los mismos pescados. Los canarios estamos acostumbrados a sota, caballo y rey porque no conocemos el resto de los productos de nuestra maravillosa agua atlántica. Yo antes de responder a tu pregunta voy a añadir una cosa más que se me ha quedado en el tintero. Hemos leído con auténtico terror que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene el segundo índice mayor del Estado en obesidad infantil. Razón sí. De más para que los niños educarlos a comer pescado. Es una de las inquietudes de la doctora Cristina Ruano. Y en también. Muchas tertulias me dicen, es que el pescado está muy caro. No, no es verdad. Si sabemos comprarlo, no. Yo le puedo decir una lista de 12 pescados baratos. Alacha, chicharro, galana, salema, seguimos, chopa, sargo, caballa, son baratísimos. Y he nombrado de los 3 grupos, de los blancos, de los verdes y de los azules. Es decir, el pescado está caro si pido mero o si pido merluza. Pero es que, y esto enlaza con lo que me acabas de proponer, con la sota, caballo y rey. Es que no sé por qué razón
solo compramos sota, caballo y rey. Es decir, somos capaces... A lo mejor por desconocimiento. Somos capaces de memorizar 8 tipos de carne diferentes. No, yo quiero de cochino, no, yo quiero de gallina, yo quiero de vaca, yo quiero de oveja. Lomo, solomillo. Sí, ¿y por qué no somos capaces de aprender 20 pescaditos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué vamos como locos cuando llegan las Navidades al langostino y al salmón? ¿Qué tenemos que hacer para deslangostinizar y desalmonizar a nuestra sociedad, a la canaria y a la española en general? Es decir, Que por cierto, no tengo nada contra estos 2 productos de la acuicultura internacional, pero como dice la FAO, consumiendo local, arreglamos el planeta y mejoramos la economía. 3 en 1, solo consumiendo local. Que por cierto, de deslangostinizar, sabe mucho su padre, ¿no? Sí, en un café que hemos tomado previamente le refería a mi compañero de tertulia que mi padre soñaba con que la red del barco trajera colas de langosta peladas preparadas para colocar en la caja y congelar. Pues, don José Antonio González, Pepe Soler, muchas gracias por haber venido a Espacios para Hablar, a sentarnos aquí en este patio de tertulia, a aclararnos muchos conceptos, a traernos ese amor y a trasladarnos ese amor por el mundo de la pesca y el consumo de los productos pesqueros, estas ideas innovadoras en llevarlas ya no solo a la universidad, sino a las aulas de educación infantil y primaria y secundaria, por supuesto, todo lo que nos permita poder familiarizarnos con el respeto a nuestro Producto Interior Bruto, con el respeto a nuestro consumo local, con el respeto a ese consumo que, haciendo lo posible, abarca otros muchos valores, la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, el no tener que embarcar, traer y empaquetar un montón de cosas con lo perjudicial que es eso para el propio medio ambiente. Y sabe que aquí pues tiene usted su casa para venir a contarnos futuras publicaciones o lo que usted tenga bien. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, José María, y muchas gracias a Gran Canaria Televisión. Ha sido un placer, muy amable. Y a ustedes, señoras y señores, pues también muchas gracias por estar una semana más aquí con nosotros, dejarnos entrar en sus casas y estar pendientes de estas cosas que hacemos aquí en el patio de tertulias de Espacios para Hablar, porque ya poco a poco vamos teniendo cada vez más claro que aquí solo hacemos programas que son del interés de espectadores como ustedes. Hasta la semana que viene, muchas gracias.